no tomamos un momento? Vamos a orar ahora. Si mis hermanos que están adelante se pueden ir a sus asientos. Bienvenidos y bienvenidas, amados y amadas. Aquí vamos a seguir profundizando con usted en este tema del reino de Dios y cómo funciona un reino, sabiendo que Dios es un rey y lo más importante del rey en su reino es su autoridad y cómo Dios en el Antiguo Testamento ejercía esta autoridad, porque en el reino un rey tiene tres símbolos que lo identifican como rey: la corona, que es símbolo de poder; el cetro, que es la autoridad; y su anillo, que es su firma, que es su sello. Así que hemos venido compartiendo ustedes este tema del reino de Dios porque es muy importante y es fundamental para nosotros que nosotros conozcamos y entendamos a Dios y el propósito, que es la intención original por lo cual nosotros fuimos creados, por lo cual nosotros estamos aquí, y que este es el tema más fundamental y este principio por lo cual Dios creó la tierra y puso al hombre aquí en la tierra, es para que ejerciera dominio, para que reinara, para que tuviera esa autoridad aquí en la tierra, que la palabra autoridad es tener derecho legal. Tenemos todo el derecho de estar aquí, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, como lo dice ahí en Génesis capítulo 1, 26, que es importante para que nosotros entendamos este tema fundamental de lo que estamos hablando y de lo que le estamos compartiendo a ustedes, este tema del reino de Dios aquí en la tierra. Y como lo dice así en Génesis capítulo 1, 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio. Dominio, esta palabra dominio es importante, esta palabra dominio que significa reino. Y tenga dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este es el propósito y la intención original por lo cual nosotros fuimos creados y puestos aquí en la tierra, es para ejercer dominio. Esta palabra dominio significa reino, significa que nosotros fuimos creados y puestos aquí para tener la administración de esta tierra. Por eso el hombre es que necesita ejercer ese dominio aquí en la tierra, pero a causa de la rebelión el hombre perdió este dominio y se lo cedió a Satanás, y fue recuperado a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra, que vino con esa autoridad del Padre. Así que hemos venido viendo en el Antiguo Testamento, en esta historia de Éxodos, con Moisés y el pueblo de Israel, como Dios mandó a Moisés a Faraón para librar a este pueblo de la esclavitud, que estaban esclavos 430 años. Por eso Dios siempre necesita un hombre aquí en la tierra, porque el hombre es el que tiene el derecho legal. El hombre tiene el derecho legal aquí en la tierra. Por eso Dios, como todopoderoso, necesitaba un hombre para poder ejercer ese poder, autoridad, que es el derecho legal. Y a través de Moisés, que Dios le dio, tenía una vara. La palabra vara, bastón, significa autoridad o potestad, que quiere decir tener derecho legal. Le da a Dios el poder para que poder ejercer esa autoridad por medio de una persona, porque la persona, el hombre, tiene toda la autoridad aquí en la tierra, que es derecho legal, de estar aquí y de ejercer esa autoridad. Y como hemos venido en el mensaje anterior, estuvimos viendo cómo Dios mandó a Moisés a Faraón para liberar esta nación. Y aquí en el versículo
Éxodo capítulo 9, versículo 16, dice Jehová, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, le dijo a Faraón. A la verdad te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Pero Dios no podía ejercer este poder aquí en la tierra directo, solo podía ser a través de un hombre que él escogió, Moisés, por medio de esa vara, y esa vara era la autoridad de Dios aquí en la tierra, que le daba el derecho legal para usar ese poder aquí en la tierra y liberar al pueblo de Israel que estaban cautivos por 430 años. Esto es importantísimo para nosotros, por eso es que estamos tratando aquí esta palabra del reino de Dios y su autoridad. Por eso Dios, que tiene todo el poder, pero no podía hacerlo directamente solo a través de un hombre, porque el hombre, Dios le dio al hombre esta tierra para que fuera el administrador de ella, para que estuviera en dominio, para que gobernara, para que ejerciera esa autoridad aquí en la tierra. Gloria a Dios. Y terminamos en el capítulo, el versículo 9, 27, y vamos a comenzar ahí para seguir profundizando en este tema de cómo Dios en el Antiguo Testamento ejerció esa autoridad por medio de la vara de Moisés. Y en el versículo 29, 27, continuemos ahí. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado, esta vez Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos, porque Dios lo levantó para mostrar en él su poder, para castigar a este rey que tenía esclavizado al pueblo de Israel y no lo quería dejarlo ir. Y como Dios usa el poder, su corona y la autoridad por medio de un hombre para liberar a su pueblo. Lo mismo lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, como Dios le dio a Cristo esta autoridad para liberar las naciones, gloria a Dios, del enemigo. En el versículo 28 dice: orá a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo los dejaré ir y no los detendré más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra, como lo dice ahí en el Salmos 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por eso Dios es el creador, Él es el Dios todopoderoso, pero para Dios poder ejercer esa autoridad solo puede hacer por medio del hombre, que Dios le dio dominio sobre esta tierra, pero no independientemente, como lo dice allá en Juan, nuestro Señor Jesucristo capítulo 15, sin mí ustedes nada pueden hacer. Dios ejerciendo su poder a través del hombre, ejerciendo la autoridad. El poder de Dios a través de la autoridad del hombre. La autoridad del hombre y el poder de Dios. Así es que equitativa, no independientes, sino conectados con Él. Gloria a Dios. Porque así Dios diseñó, esto es reino. Así que funciona el reino. El rey en su reino, ejerciendo autoridad aquí en la tierra por medio del hombre que le dio dominio. Gloria a Dios. Por eso esto se trata, el rey, el reino y sus hijos. Su reino, que es su país, y su gobierno, que Él ha venido a devolvernos lo que habíamos perdido. El gobierno, el dominio. Gloria a Dios. Pero yo sé que en ti, ni tú ni tus siervos temerán todavía la presencia de Jehová Dios. El lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Pasamos al 33. Y salió Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y cuando Faraón
Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó oír a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Gloria a Dios. Así que esta historia es importante para nosotros, que hay mucha lectura, sabemos que hay mucha lectura, pero es importante cómo Dios ejerce su autoridad aquí en la tierra, o ejerce su poder y su autoridad por medio del hombre que Él llamó. Es importante, todo esto es importante para nosotros, de cómo opera el reino de Dios, cómo nosotros tenemos que hacer lo que Dios manda, como Dios lo manda, porque tenemos que ser autorizados, porque este negocio es el negocio del rey, y nosotros no podemos hacer como nosotros queramos, sino que tenemos que hacer como Él manda, como le mandó a Adán en el huerto, que le dio dominio, pero desobedeció ese mandamiento. Por eso hablamos que la palabra del rey es ley y es inquebrantable. Por eso nosotros tenemos que hacer como Él manda. Gloria a Dios. Por eso todo este es el orden que funciona el reino de Dios. Gloria a Dios. Y siguiendo profundizando en capítulo 10 de Éxodos, en esta historia, cómo Dios ejerció el poder y la autoridad aquí en la tierra por medio de Moisés. Dios ejerciendo su poder en el cielo a través de la autoridad de esa vara que le había dado a Moisés. Esa vara era la autoridad de Dios. Por eso Faraón tenía todo el poder, pero Moisés tenía la autoridad. Había sido delegado, autorizado por Dios y enviado para liberar. Eso le daba a Dios la autoridad legal. Por eso la autoridad es más importante que el poder. Tenemos que someter el poder bajo la autoridad de Dios en todo lo que hagamos aquí en la tierra, porque Dios es el Todopoderoso y es el que nos delega a usar su autoridad, que nos da derecho legal. Hay 4 principios de esta autoridad, que es autor, que Cristo es el autor, autoridad, autorización, que nos hace auténticos delante de Dios, nos hace legal delante de Dios para poder ejercer el poder. Muchos de nosotros tenemos poder, muchos hombres están en lugar de poder, tienen títulos, tienen mucho poder, pero no han sido autorizados por el rey. Por eso nosotros no podemos hacer como queramos, como nos conviene, tenemos que someterlo todo bajo la autoridad de Dios. Gloria a Dios. Como vemos a Faraón, tenía todo el poder, el ejército, tenía todo, estaba bajo su esclavitud, pero no había sido autorizado. Gloria a Dios. Por eso Dios los castigó, para mostrar en él su poder a través de la autoridad de Moisés, de esa vara. Y en el capítulo 10 dice así: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Estas señales, estas plagas, eso fue castigo a Faraón por la esclavitud de su pueblo. Y eso es lo que dice ahí en Corintios capítulo 15, porque es preciso que él reine hasta que ponga a todos sus enemigos por el estrado de sus pies. A todos sus enemigos. Por eso está la diestra del Padre señoreando, porque es preciso que él reine hasta que ponga a todos sus enemigos por el estrado de sus pies. Todo el que no se somete a la autoridad de Dios, no solo que someternos porque Él es Dios, Él es Rey, pero Él es también nuestro Padre, y quiere que nosotros como sus hijos seamos obedientes a nuestro Padre, sumisos a la voluntad de nuestro Padre, hacer lo que nuestro Padre manda, porque Él es nuestro Padre. Él es Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, Él también es nuestro Padre, es que quiere que como hijos seamos obedientes y hacer las cosas como Él manda. Así que funciona el reino. Gloria a Dios, gloria a Dios. Este es el orden. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepan que yo soy Jehová, el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios.
aquí se da Dios a conocer al mundo, a Faraón, para manifestar su poder a través de la vara, la autoridad. Gloria a Dios. Así es que Dios ejerce su poder aquí en la tierra. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Hermanos, de la única manera que podemos servir a nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Rey, es siendo libres. Porque siendo nosotros esclavos de estos sistemas de costumbres, tradiciones, mandamientos, enseñanzas de hombre, no podemos servir a Dios nuestro Padre. Tenemos que hacernos libres. Por eso ha venido a hacernos libres, a librarnos a nosotros de toda cautividad, de toda tiranía, porque tenemos que ser libres. Porque solo los hijos, siendo libre, un esclavo no pertenece a la casa, solo los hijos. Por eso ha venido a hacernos libres. Y por eso vemos esta liberación que Dios hizo al pueblo de Israel para poder servirlo a Él. Gloria a Dios. Si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no puede verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que fructifica en el campo, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? No era Moisés, era Dios que estaba haciendo en ellos todas sus señales. Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. Dejarlos ir. Gloria a Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas, hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne. Gloria a Dios, el comer el pan sin levadura. Esto es, por eso dice la palabra de Dios, como vimos en la historia de Noé, que serás salvo tú y toda tu casa. Porque la salvación de Dios es completa, la liberación de Dios es completa. Gloria a Dios. Por eso ha venido a librarnos completamente. Y él les dijo: así sea Jehová con ustedes, ¿cómo yo los voy a dejar ir a ustedes y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Y ahora ustedes los varones, y serví a Jehová. Pues esto es lo que ustedes pidieron, y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto. Cuando Moisés extendía la vara, que esta palabra vara significa autoridad, esta vara le daba a Dios la autoridad de usar el poder sobre la tierra de Egipto. Gloria a Dios. Su vara era la autoridad aquí en la tierra, que Dios tiene la autoridad, pero necesitaba un hombre para poder ejercer esta autoridad aquí en la tierra, porque Dios no puede actuar en esta tierra independientemente. Necesitamos entender que Dios le ha dado la tierra a los hijos de los hombres para que tengamos dominio sobre esta tierra. Gloria a Dios. Por eso que Dios siempre necesitaba un hombre. Por eso en el huerto vemos que puso a Adán sobre toda esta tierra, que tuviera dominio sobre los peces, sobre las aves, sobre las vacas y sobre todo lo que se arrastra sobre esta tierra. Dios le ha dado al hombre el dominio sobre esta tierra. Por eso Dios no puede actuar directamente aquí en la tierra, por lo que le dio el dominio al hombre. Gloria a Dios. Hay un dicho que dice: sin Dios nosotros no podemos, y sin Dios y sin nosotros Dios tampoco puede. Por eso es tanto en el cielo como en la tierra, como lo dice Cristo: toda potestad me ha sido dada a mí en el cielo y also en la tierra, que la palabra potestad significa autoridad. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Así que este es el orden del reino de Dios, porque Dios le ha dado esta tierra a los hijos de los hombres para que gobiernen, para que la administren. Gloria a Dios. Tanto el Padre como sus hijos, porque esto es un negocio, este reino es un negocio del Padre y sus hijos, para que entendamos cómo funciona este reino. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que para que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que quedó del granizo. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto. Esta vara era la autoridad de Dios para ejercer ese poder. Y Jehová trajo, después que Moisés levantó la vara, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país, sobre todo el país, aquel día y toda aquella noche. Al venir la mañana, y el viento oriental trajo la langosta, y subió la langosta sobre la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón, y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra ustedes. Hermanos y hermanas, mas les ruego ahora que perdonen mi pecado solamente esta vez, y que oren a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Cuando sucedía, se humillaba, y cuando cesaba, se endurecía de nuevo, porque Dios la había endurecido. Esto significa castigo, que Dios estaba castigando esta tierra por la esclavitud de los hijos de Israel, para que dejara ir a su pueblo. Eso porque el pueblo tiene que ser libre hoy en día para poder nosotros adorar a nuestro Dios, nuestro Padre, en espíritu y en verdad. Tales adoradores buscan que lo adoren en espíritu y en verdad, libre, porque vino a hacernos libre. Por eso habla de conocer la verdad, y la verdad nos hace libre. Tenemos que ser libre para poder servir, tener esta relación y comunión con nuestro Padre, con nuestro Rey y con nuestro Dios. Gloria a Dios. Y salió Moisés delante de Faraón y oró a Jehová. Es importante esta historia porque es similar a la de nuestro Señor Jesucristo, como Moisés oraba, alzaba la vara, y todo lo que Moisés hacía, porque era un delegado, tenía autoridad legal de ejercer esa autoridad. No el poder, sino la autoridad. Lo que Dios le da al hombre es autoridad, para Dios poder actuar en su poder aquí en la tierra, intervenir aquí en la tierra. Así es el orden del reino de Dios. El hombre tiene la autoridad, Dios tiene el poder. El hombre tiene el derecho legal, tiene el dominio de esta tierra, le da a Dios el poder para poder interceder aquí en la tierra. Gloria a Dios. Por eso fue que creó a Adán a su imagen y su semejanza. Gloria a Dios. Y le dio dominio sobre esta tierra, para que gobernara, para que reinara en esta tierra, para que la gobernara, la administrara. Y Adán era hijo de Dios. Gloria a Dios. Por eso Cristo habla que en los negocios de mi Padre tengo que estar. Todos estos son negocios de nuestro Padre. Esto se trata del Rey, el reino y sus hijos. Gloria a Dios. Y somos los hijos de Dios que necesitamos ejercer esta autoridad, como lo fue en la persona de Moisés. Gloria a Dios. Esto es importante para nosotros, que entendamos todos estos principios. Gloria a Dios. Entonces Jehová trajo un fuertísimo viento oriental, y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Esto sucedió cuando Moisés oró a Jehová. Gloria a Dios. Y salió Moisés delante de Faraón y oró a Jehová. Y oró a Jehová. Gloria a Dios, porque Dios escucha a sus hijos. Por eso la oración es lo más poderoso. Y vamos a ver más adelante, que vamos a seguir profundizando, que ahora no es la vara o el bastón, ahora la autoridad está en la palabra. La autoridad está en la palabra. La palabra de Dios es la autoridad. Gloria a Dios. Como vemos esa historia del centurión, que le dijo a Jesús: nomás di la palabra y mi criado sanará.
Ahora la autoridad está en la palabra, como lo vamos a ver más adelante. Por eso es importante que estamos leyendo esta historia, que es interesante cómo Dios ejerce su autoridad aquí en la tierra a través de un hombre. No era el hombre, era la vara que le daba al hombre la autoridad legal. Gloria a Dios, gloria a Dios. En el versículo 20, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera que la palpe. Y extendió su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Gloria a Dios, gloria a Dios. Luz significa conocimiento, tiniebla significa ignorancia. Gloria a Dios. Por eso es que Dios nos ha dado conocimiento, entendimiento, sabiduría de quién es Él. Gloria a Dios. Para sus hijos hay luz, no hay tiniebla porque Dios es luz. Esta palabra luz significa conocimiento. Así que en ese entonces era algo palpable, algo físico. Hoy día esta palabra luz es conocimiento y oscuridad es tinieblas, que significa ignorancia. Que no tienen conocimiento de Dios, no lo conocen ni lo entienden, pero sus hijos sí lo conocen y entienden a su padre. Gloria a Dios. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, y serví a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con ustedes. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, no quiso dejarlos ir, y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieras mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Es importante también que entendamos que de Jehová la tierra de plenitud, que nosotros somos los hijos de nuestro Padre y que todo esto le pertenece a nuestro Padre. Lo que es de nuestro Padre es nuestro, nosotros somos herederos, gloria a Dios. Por eso tenemos el derecho de heredar de todo lo que produce la tierra, porque Dios nos ha entregado esta tierra para nosotros ser los herederos de sus hijos, gloria a Dios. Así que le dijo que fueran ellos, pero que se quedan las cosas materiales. Estas cosas todas pertenecen a nosotros, porque el Señor dice, todo lo que tiene mi Padre es mío. Así que lo que pertenece a nuestro Padre pertenece a nosotros. Gloria a Dios. Y sigamos profundizando aquí, que vamos a acabar esta historia, toda esta lectura, pero es que es importante para que conozcamos la historia, para que conozcamos cómo Dios ejerció su autoridad a través de Moisés aquí en la tierra y cómo a través de las generaciones Dios sigue ejerciendo su autoridad, su poder y su autoridad aquí en la tierra. Eso es lo que se llama, esto es lo que es reino, ¿no? Gloria a Dios. Y estamos aquí en el capítulo, entremos al capítulo 11 también, para que sigamos profundizando. Y dijo, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual los dejará ir de aquí y seguramente los echará de aquí del todo. Gloria a Dios, después que se dio a conocer, ¿no? Habla ahora el pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracias al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel
desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepan que Jehová hace diferencia entre los hijos de los egipcios y los israelitas. Los israelitas eran su pueblo, los egipcios prácticamente eran su enemigo, como hoy en día están los hijos de Dios, están los hijos del maligno, y Dios hace diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del maligno. Gloria a Dios. Así que funciona esto. Por eso que Dios quiere que hoy día que todos seamos sus hijos, que todos nos convirtamos a Dios, porque Él es nuestro Padre. Es el propósito y la intención. Padre, yo quiero que todos ellos sean uno como tú y yo somos uno, pero que sepamos que también nos ha dado esa voluntad de escoger a quién vamos a servir hoy día. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y en el versículo 8 dice, y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón, y Jehová dijo a Moisés, Faraón no los oirá, para que mis maravillas se multipliquen en toda la tierra de Egipto, sus maravillas, que mostró en él su poder. Y Moisés y Aarón salieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón, y no envió los egipcios, y no envió a los hijos de Israel fuera de su país, Y vamos aquí al 12, versículos 12 y 13, vamos a saltar aquí que ya vamos a terminar esta lectura, que hemos estado leyendo bastante, pero que es necesario. Aquí entramos en el capítulo 12, versículos 12 y 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, los dioses, falsos dioses. Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga ni mortandad cuando hiera la tierra de Egipto, ¿no? Por eso dice la sangre del cordero inmolado, que fue derramada por nuestros pecados, que nos lava y nos limpia, sabemos de nuestros pecados. La sangre, que estamos bajo la sangre de Cristo, que nos lavó, nos limpió, nos purificó y nos santificó y nos glorificó. Vemos esto hoy en día en ese término. Gloria a Dios. Por eso estamos cubiertos con la sangre de Cristo, que el mal y el maligno no nos puede tocar, como hijos amados de Dios. Y ahí pasamos al versículo 21, vamos saltando, para terminar esta historia. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomen cordero por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de osipo, manojo de sangre que estará en la puerta, y un tal dintel de los 2 postes con la sangre que estará en el labrillo, y ninguno de ustedes salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en las puertas, pasará Jehová aquella puerta, y nos hará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Por eso que hoy día estamos cubiertos con la sangre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miremos el versículo 28. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, y serví a Jehová como han dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como han dicho, váyanse. Y que le dice, bendíceme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos.
y llevó el pueblo su masa ante... pasemos aquí al versículo 35 y 36. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios, hermanos. Todo eso era para mostrar en Faraón su poder, sus señales, sus prodigios, prácticamente este castigo tan duro por haber esclavizado al pueblo de Israel. Hasta la liberación que Dios hizo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento para liberar a 6 millones de judíos, no por medio de poder, sino por medio de un palo, por medio de una vara, que era la autoridad de Dios, dándole a Dios el derecho legal para usar su poder para librar al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Así como vemos en el Nuevo Testamento, que vamos a seguir profundizando, cómo Cristo vino a liberar a las naciones, gloria a Dios, para volvernos a Dios a través de este mecanismo que es la autoridad. Gloria a Dios. Aquí saltamos al capítulo 14, vamos a terminar esta historia en capítulo 14, cuando Dios divide las aguas. Y continuamos aquí en el capítulo 14 para terminar esta historia. Y como lo vamos moviendo, vamos a ver esta vara, se va a convertir en un cetro, la vara, la palabra vara, la palabra cetro que significa autoridad. Todo esto apuntaba a la venida de Cristo, a la venida de Cristo. La palabra cetro, que es autoridad o potestad, como lo vamos a ver que lo va a ejercer, Dios va a ejercer su autoridad a través de Cristo y a través de la palabra, que es algo muy importante. Gloria a Dios. Así que terminemos aquí en 14:1. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante, acampen junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? La ignorancia del hombre, ¿no? ¿Cómo vemos todo esto que hace Dios y seguimos en estas cosas? Rebelde, en esta rebeldía. Y se montó en su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, y siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué nos has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Muchos de nosotros que preferimos estar en esclavitud, estar esclavo, que ser libre. Hoy día la gente prefiere la esclavitud que la libertad. No hay nada más bello que la libertad para que podamos servir, adorar a nuestro Padre. Gloria a Dios. Y mucho del pueblo de Dios hoy en día está esclavizado en estos sistemas religiosos. Por eso tenemos que hacernos libres, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Muchos quieren ser esclavos, pero un esclavo no pertenece a la casa, el hijo sí pertenece a la casa para siempre. Tenemos que ser libres, hermanos y hermanas. Y Moisés dijo al pueblo: no teman, está firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con nosotros, porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre
los verán. Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos quietos. Por él es que pelea nuestra batalla, ¿no? Gloria a Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara. Di a los hijos de Israel que marchen y tú, lo único que tenía que hacer Moisés es alzar su vara. Lo único que tenemos que hacer nosotros es hablar la palabra, porque su palabra es ley, su palabra es autoridad. Tenemos que hablar esa palabra y esa misma palabra hace la obra. Eso es todo. Como le dijo el centurión, nomás di la palabra. A Moisés nomás tenía que hacer es alzar la vara para que Dios pueda ejercer su poder, porque el poder es el de Dios. Todo el poder es de Dios, Él es el Todopoderoso. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Alza tu vara, que le da a Dios la autoridad, el derecho legal aquí en la tierra para usar su poder. Así es que funciona el reino de Dios. Por eso Dios le ha dado dominio al hombre, para tener dominio, reino sobre esta tierra. Gloria a Dios. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Jehová, Dios, iba delante del campamento de Israel. ¿A qué parece el ángel de Jehová? El ángel de Jehová es nada menos que nuestro Señor Jesucristo en su preencarnación. El ángel de Jehová es Cristo. Y el ángel de Jehová, de Dios, el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Imagínense. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, tendió su mano, la vara, levantó la vara, e hizo Jehová que el mar se retirara por recio viento oriental de toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndole los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó ni uno de ellos, hermanos. Solo con un palo, con una vara, que Faraón tenía todo el poder, tenía toda la caballería, tenía toda la gente, tenía todo el poder, pero no tenía autoridad. Lo más importante aquí es la autoridad de Dios. Con un palo los destruyó, mató a todos los egipcios y su caballería. Por eso lo más importante que estamos hablando aquí es la autoridad de Dios, y que fue ejercida por medio de Moisés. Solo que Moisés tenía que hacer alzar la vara. Gloria a Dios. Cuando uno hace lo que Dios manda,
Gloria a Dios de acuerdo a su voluntad, porque dice que hacer la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Eso es todo lo que tenemos que hacer como nuestro Padre manda. Gloria a Dios. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por el muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo, hermanos y hermanas. Así que como Dios ejerció su autoridad aquí en la tierra, porque Dios siempre va a necesitar un hombre, gloria a Dios, para poder seguir ejerciendo esa autoridad, autoridad delegada, gloria a Dios. Por eso nosotros hoy en día tenemos que hacer como Dios manda, tenemos que someternos a la autoridad de Dios, no importa quién sea un rey, un presidente, un senador, un común, todos tenemos que estar sometidos a la autoridad de Dios. Este es el orden, el reino, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, y nosotros no podemos hacer como queramos, hermanos. Gloria a Dios. Así que vamos a pasar a otra, vamos a movernos de ahí, vamos a pasar aquí a Números, capítulo 20, porque aquí va a pasar algo excepcional, como Dios ejercía su autoridad a través de la vara, por medio de Moisés, y en esta historia Dios va a cambiar, va a usar esa misma autoridad, pero ahora no por medio de un palo, sino por medio de la palabra. Por eso que estamos hablando aquí esta palabra, porque esta palabra es con autoridad. Aún el hombre que hable la palabra de Dios tiene que ser autorizado, tiene que ser enviado por Dios, aún para hablar su palabra. Todo el mundo no puede hablar porque está de negocios de Dios. Gloria a Dios. Y Él es el que manda. Él es el que dirige, el que gobierna, Él es el que reina. Gloria a Dios porque Él es soberano. Y todos tenemos que someternos a la autoridad. Gloria a Dios. Aquí en esta historia, vemos cómo este pueblo de Israel es liberado. Está en el desierto. Y aquí... con este pueblo de Israel, leámosla en capítulo 20, Números capítulo 20, comencemos ahí en el versículo 1 hasta el 13. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Esto es una rebelión que hubo en el desierto. ¿Y por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Este es el pueblo siempre que nos quejamos, nos murmuramos, tentamos, probamos a Dios en muchas cosas y no le creemos. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas y de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta de la reunión, se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos, y habló Jehová a Moisés, diciendo, es importante que Dios siempre se comunica, Dios siempre habla su palabra, Dios habla con nosotros. Gloria a Dios, así que como le estoy hablando a ustedes, Dios habla con nosotros y se comunica con nosotros porque Él es nuestro Padre. Por eso cuando nosotros escuchamos, obedecemos. Ahí está la Constitución, su palabra, para que la conozcamos, la entendamos y vivamos de acuerdo a ella. Dios es un Dios que habla y hoy día lo está haciendo a través de su Espíritu Santo en nosotros. Le dijo, es importante que escuchemos esta historia, le dijo en el versículo 8, toma la vara y reúne la congregación, tú y tu hermano, tú y Aarón tu hermano. Aquí tiene la vara, pero Jehová le dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Aquí no le dice que alce la vara, sino que le hable a la peña. Es un punto importante, porque aquí Dios ya va a cambiar de una vara, un palo, a la palabra. Es importantísimo
esto aquí, que aquí hay una transición, ¿no? Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, habla. Porque hoy día, ahora la autoridad está en la palabra, ya no es una vara, un bastón, ahora es la palabra. Habla a la peña a vista de ellos, y ella dará sus aguas, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Es un punto muy importante, es un principio muy importante. Por eso nosotros tenemos que obedecer a Dios como Él manda, porque es su palabra, Él es soberano. Gloria a Dios. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como Él le mandó. Hasta ahí va bien. Y reunieron Moisés a Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oí ahora, rebeldes, les hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano, se calzó la mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Dios no le dijo eso. Dios le dijo que le hablara a la peña, no que levantara la vara, hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Escuchen, miren lo que pasa aquí porque esto es rebelión. Porque la palabra del rey es ley. Y tenemos que hacer como Dios manda. Como le dijo a Adán en el huerto, le mandó que no comiera del árbol de la ciencia del bien y el mal. Siempre tenemos que hacer como Dios manda, no como nosotros pensemos, nos imaginemos, porque Él es que nos habla y tenemos que hacerlo como Él manda. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creyeron en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterán esta congregación en la tierra que les he dado, hermano. Miren que esto es tan importante, la autoridad de Dios, porque la palabra del rey es ley, es inquebrantable. Nosotros no podemos hacer como nosotros queramos, tenemos que hacer, por eso ahí está la Constitución, su palabra, para que hagamos de acuerdo a ella. Y por eso se rebeló, eso es una rebelión, porque dijo que le hablara a la peña, no que le diera con la vara. Y eso fue una rebelión, desobediencia, como está en todos nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creyeron en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, que ahora ya no iba a ser la vara, sino la palabra, es un punto importante. Por tanto no meterán esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y Él se santificó en ellos. Pasemos al 24 y 29 aquí, para que terminemos esta historia. Y dijo así, Jehová, el 23, leamos el 23, Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Ur, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fueron rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Eso es una rebelión, hermano. Por eso hoy en día muchos andamos haciendo como nosotros nos conviene, como nosotros vemos, imaginemos. Por eso es que existe todo este caos, todo este desorden, porque nadie está haciendo como Dios manda. Nadie se quiere someter a la autoridad de Dios. Y que andamos haciendo cosas en un lugar de poder, tenemos títulos, todas estas cosas, pero no estamos haciendo como Él manda. Así como Dios echó a Adán del huerto, lo echó de su reino, así también con nosotros, como lo vemos en la historia de Moisés, con todo él. Moisés era el siervo de Dios, el hombre de Dios, Moisés y Aarón. Y solo porque no hablaron a la peña, fueron rebeldes al mandamiento de Dios. Lo dice aquí, gloria a Dios, en el 24, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fueron rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Tomaron y a Eliezer su hijo y hazlo subir al monte de Ur,
y desnuda a Aarón y sus vestiduras, hermano. Le quitó esa cobertura, esa investidura de lo que representaba Aarón. Desnudez significa vergüenza, porque la palabra del rey es inquebrantable, la palabra del rey es ley. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eliezer su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Ur a la vista de toda la congregación, y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eliezer su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eliezer descendieron del monte, hermanos y hermanas. Tremendísimo esta historia, como tenemos que hacer como Dios manda, porque su palabra es con autoridad y es inquebrantable. Así que le quitó esas vestiduras. Hoy día la investidura es el gobernador del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Miremos otro versículo aquí para que terminemos por hoy esta historia de los hijos de Israel. Miremos aquí en Deuteronomios, también con Moisés, capítulo 3, versículo 23 al 27. Vemos también cómo Moisés quiere insistirle a Dios para poder entrar en esa tierra, pero es inquebrantable. Deuteronomios capítulo 3, versículo 23 al 27. Dijo Moisés: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tus siervos tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, Moisés rogándole a Dios, pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá de Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de ustedes, por lo cual no me escuchó y me dijo: Jehová, basta, no me hables más de este asunto, sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte, al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y mandó a Josué: y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante del pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y pasaremos en el valle del monte de Ur. Así que aquí está esta historia de lo que estamos hablando aquí, es de la vara de Dios, que significa la autoridad de Dios aquí en la tierra, que fue ejercida por medio de Moisés. Con un palo liberó a 6 millones de judíos. Por eso lo más importante hoy en día no es el poder. No quiero en qué lugar de poder estamos, o estás, o estemos. Si no está ese poder bajo la autoridad de Dios, tiene que estar el poder sometido bajo la autoridad de Dios. Por eso es que Jesús tenía toda la autoridad en el cielo y en la tierra, que la tiene hoy en día. Así que vamos a seguir profundizando en este tema, que es muy importante. Ahí vemos cómo Jehová ejerce su autoridad a través de la vara de Moisés. Esa era la vara de Dios aquí en la tierra, la autoridad de Dios que le daba el derecho legal de usar su poder. Por esto esto se trata del reino de Dios, que hagamos como Dios manda, y todos tenemos que someternos a la autoridad de Dios. Y el que no se somete a la autoridad de Dios va a ser rechazado, gloria a Dios. Por eso es que Dios nos manda que hagamos su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué traemos esta historia? Porque estamos tratando de explicar el reino, cómo funciona el reino y la autoridad del reino, el rey, el reino y sus hijos. Esto se trata del reino de Dios, y este es el orden cómo tiene que, el orden que funciona todo: el rey, el reino y sus hijos. Y aquí en la próxima vamos a entrar, que todo esto apunta a Cristo, que es la máxima autoridad. Gloria a Dios. Así que ahí los dejo, mi hermano, con esta palabra. Mucha lectura, pero era necesaria para que conocieran esta historia, y hasta la próxima.